Tienes que irte pronto, echamos una Coca-Cola luego. Echamos una Coca-Cola. Ya hablamos, vale. ¿Has visto esto? ¿El pleno que te he enseñado? Comienza el pleno ordinario del mes de septiembre. La primera convocatoria es a las 7. Antes de empezar, disculpar a David Villanueva, que por motivos laborales no puede acudir a esta convocatoria. Y dicho eso, como hay el quórum suficiente, da comienzo el pleno. Empezamos por la parte resolutiva. Punto 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Tenéis algo que decir, objetar o rectificar? ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien. Punto 2. Expediente 1237-2025, planes de calidad ambiental. ¿Luisa? Sí. Vista la propuesta de alcaldía de aprobación del Pacto de las Alcaldías Europa, la Comisión Informativa de Urbanismo propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la adhesión al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía y comprometerse a marcar objetivos a medio y largo plazo congruentes con los objetivos de la Unión Europea y al menos tan ambiciosos como nuestros objetivos nacionales. Teniendo en cuenta la actual emergencia climática, la acción contra el cambio climático será nuestra prioridad y así se lo comunicaremos a nuestros ciudadanos. Segundo, involucrar a la ciudadanía, a las empresas y a todos los niveles de gobierno en la implantación de esta visión y en la transformación de nuestros sistemas sociales y económicos. Desarrollar un pacto local contra el cambio climático, incluyendo todos los actores que nos ayudarán a alcanzar tales objetivos. Tercero, actuar ahora y juntos para progresar y acelerar la transición necesaria. Desarrollar e implantar un plan de acción para alcanzar nuestros objetivos e informar sobre él en los plazos establecidos. Nuestros planes incluirán disposiciones sobre cómo mitigar el cambio climático y adaptarnos a él manteniendo la inclusión. Cuarto, crear redes con los compañeros alcaldes y líderes locales en Europa y más allá para obtener inspiración unos de otros, animándolos a unirse al movimiento del Pacto Global de las Alcaldías, donde quiera que estén en el mundo, para que abracen esos objetivos y la visión descrita en los mismos. Segundo, facultar al alcalde del ayuntamiento para cumplimentar y firmar el modelo oficial de solicitud de adhesión al Pacto de los Alcaldes, incluyendo la fecha de aprobación plenaria. Tercero, autorizar a la Diputación Provincial de Teruel a registrar la firma del pacto en la plataforma europea MyCovenant. Isabel. Y el Partido Socialista votará a favor. Antonio. Votaré a favor. Aroa. Me voy a abstener. Y Andrés. Viendo este planteamiento y el proyecto, nos parece correcto votaremos a favor. Silvia. A favor. Izquierda Unida votará a favor. Bueno, pues poco más que añadir. Esto viene también promocionado desde la Diputación Provincial, asistencia a municipios y bueno, yo creo que todo lo que sea relativo a un pacto en las alcaldías por el clima y la energía, viendo cómo vienen los tiempos, ¿verdad? Pues entonces creo que es bueno. Así que votaremos a favor. ¿Votos a favor? 11. ¿En contra? ¿Abstenciones? 1. Pasamos al punto número 3, expediente 1241-2025, servicios públicos, creación, modificación o extinción. Luisa. Visto que está próximo a caducar el plazo de licencia para la prestación del servicio público de TDT local, visto que este ayuntamiento sigue interesado en llevar a cabo dicho servicio y que de acuerdo con la Ley 13/2022 de 7 de julio General de Comunicación Audiovisual, el plazo para las citadas ya será de 15 años prorrogables por otros 15, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normativa vigente, la Comisión Informativa de Cultura propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la renovación de la concesión para la prestación en régimen de gestión directa del servicio público de TDT local por plazo de 15 años. Segundo, notificar este acuerdo a la Dirección General de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia para su conocimiento y efectos. Isabel.
Sí, votaremos a favor para poder seguir dando el servicio que se presta actualmente. Antonio, Votaremos a favor. Aroa, A favor. Andrés, A favor. Silvia. A favor. Votaremos a favor. Pues poco más. Renovar es renovar una concesión que es cada 15 años, en todos los municipios lo están haciendo, que es para ver la televisión. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Punto número 4, contrataciones patrimoniales. Expediente 1255-2025. Luisa. Visto que se ha detectado que la relación de bienes adjunta referente a equipamiento correspondiente al aula de fotografía de la Casa de Cultura hace muchos años que no está en las instalaciones de la Casa de Cultura de Andorra, ya que por Luisa, antigüedad... perdona, ¿no era el del patinaje este? No, ¿No? Pues lo tengo yo mal. Venga, el del patinaje es una moción. vale. Ya que por antigüedad y rotura se ha prescindido de ellos sin que se llevase a cabo ningún expediente, visto que es necesaria la modificación del inventario de bienes muebles en ese sentido, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dar de baja en el inventario del Ayuntamiento de Andorra los bienes de titularidad municipal que figuran en el anexo adjunto. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales a fin de que se lleve a efecto el mismo. Isabel. Votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Aroa. A favor. Andrés. A favor. Silvia. A favor. Raúl. Votaremos a favor. Venga, pues a favor, poco más que decir. Son cosas que ya no existen y hay que dar de baja en el inventario. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 4, contrataciones patrimoniales. ¿Voy bien o no? ¿O es que me lo han hecho mal? Este era. No, es que tenemos el acta, tenemos... El 5 inventa... Yo pensaba que este era el 5. 5. Inventario y catálogo de bienes. Ah, es que el de contrataciones patrimoniales Vale. era ese. Era ese el de antes. Claro. Era el de... Catálogo de No, bienes. era el de catálogo de bienes, por eso te había dicho. El Lo ha 4... cambiado. Sí, era el de... El de fotografía no es El de contrataciones patrimoniales es el de la revocación de la cláusula. De la cláusula, Vale. sí. Este de aquí. Bueno, venga, pues entonces Hemos aprobado el 5. os lo digo. hemos aprobado pues el 5, El cinco, que es el sí. expediente 285-2025, ¿no? Sí. Inventario y catálogo de bienes. Y ahora vamos pues por el que había antes, que es el expediente 1255-2025. ¿Es ese? Sí. Contrataciones patrimoniales. Luisa. Visto que se ha detectado... es que no me sale... A ver, Esa es la de Daelca. sí, vale. Anulación cláusula de reversión. Vista la instancia presentada por don Ángel Manuel Félez Talens en nombre y representación de Construcciones y Servicios de Agua Daelca SL unipersonal, en que solicita la cancelación de la condición resolutoria de la parcela industrial en polígono La Estación de 840 metros cuadrados, inscrita en el registro de la propiedad de Híjar, tomo 612, libro 76, folio 102, finca 17.348, adquirida a la sociedad del Ayuntamiento de Andorra Somudán, según consta en la escritura de compraventa, visto que se pagaron la totalidad de los plazos y considerado que se ha llevado a cabo el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra, inicio de actividad y ejercicio de la misma, y por lo tanto se han cumplido todas las obligaciones establecidas que hacían posible la reversión, visto el pliego de condiciones del contrato de compraventa de las parcelas que establece que la condición resolutoria cuya cancelación se pretende se cancelará cuando pasen 5 años desde el inicio de la actividad. Visto todo lo anterior, la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, por unanimidad de los asistentes, que supone la mayoría absoluta de sus miembros, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, cancelar la condición resolutoria consistente en la reversión de la finca registral 17.348 de suelo urbano, sita en el polígono industrial La Estación de Andorra. Segundo, notificar el presente acuerdo al interesado, dando traslado del mismo a los servicios municipales para su conocimiento y efectos. Tercero, facultar al señor alcalde del Ayuntamiento de Andorra a la firma de cuantos documentos puedan derivarse de la citada cancelación de la condición resolutoria. Isabel. Votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Aroa. A favor. Andrés. A favor. Silvia. A favor. Raúl.
Votaremos a favor de la cancelación resolutoria para que le revierta la finca al propietario. Pues nosotros poco más que añadir. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Ahora viene El 6, el 5 ya lo hemos... la cuenta general 2024. Exacto. ¿Es ese? Sí. Expediente 783-2025. Cuenta general 2024. Visto que la intervención procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio económico 2024, juntamente con toda su documentación anexa al mismo, según la legislación vigente, visto que la intervención procedió a emitir el correspondiente informe en relación a la aprobación de la cuenta general, visto que con posterioridad la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad, en sesión celebrada en fecha 11 de junio, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la cuenta general de esta corporación relativo al ejercicio 2024, visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 113, de fecha 18 de junio de 2025, la cuenta general, juntamente con el informe de dicha comisión, fueron objeto de exposición al público durante el plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones, visto que, de conformidad con el contenido de la certificación librada por la secretaria de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha cuenta no se han presentado alegaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2e de la Ley de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2024. Segundo, remitir la cuenta general aprobada, junto con toda la documentación que la integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Aragón, antes del 15 de octubre del presente año, tal y como se establece en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normativa concordante al Ministerio de Hacienda. Bueno, Isabel. Votaremos a favor. Antonio. A favor. Arba. A favor. Andrés. A favor. Silvia. A favor. Raúl. Votaremos a favor. Pues nada, esto es aprobar la cuenta general, ¿verdad? Lo hicimos ayer, lo hicimos también en la Diputación del ejercicio del 2024. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Mesa, un momento. ¿Lo del patinaje venía o no? Sí, pero está como moción. Como moción. Sí, es que como no se dictaminó, hay que votar luego la urgencia. Después. Vale. Tienes dos mociones ahí. Patinaje, el PAC. Y lo de... Vale. Séptima moción, PSOE, conflicto Israel. Luisa. El gobierno de Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. La violencia y la barbarie que está mostrando Netanyahu con su política de ocupación y exterminio en la franja de Gaza merece la más firme y amplia condena y repulsa internacional. En ese sentido, este grupo socialista respalda todas las acciones que siguen al respecto de esa masacre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Nada ni nadie puede justificar estos ataques que ni siquiera han respetado hospitales o escuelas y que han fijado a los medios de comunicación como un objetivo de guerra para silenciar esta barbarie. Nada ni nadie puede justificar tanta inhumanidad y tanto desprecio por la vida. Condenamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, pero ni siquiera los salvajes ataques terroristas de Hamás ni cualquier otro atentado merece una respuesta como la que despliega el gobierno de Israel contra un pueblo entero. La degradación humana y la insensibilidad que está mostrando el gobierno israelí es tal que ya no solo basta una expresión de afecto y solidaridad con el pueblo palestino, sino que debemos tomar acciones directas en defensa del derecho internacional. Para ello es imprescindible que España incremente su cooperación con las Naciones Unidas a través de la UNRWA con todos los medios materiales y humanos a su alcance. Son medidas complementarias que debemos seguir impulsando a todos los niveles para que la Unión Europea y el resto de países representados en la ONU reconozcan el Estado palestino y declaren la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición
y equipamiento militar a Israel. El diálogo y la firmeza deben presidir la solución a este conflicto, pero la contundencia y el compromiso tienen que seguir junto al pueblo palestino para frenar esta política de exclusión y aniquilación en Gaza. Desde las más altas esferas internacionales hasta lo local debemos seguir contribuyendo a presionar al gobierno israelí para que cesen su agresión y ocupación. Quienes tenemos la confianza y representación de una ciudadanía que asiste horrorizada a este genocidio contra el pueblo palestino, debemos trasladar nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas de esta agresión del gobierno israelí. Del mismo modo, expresar nuestro desprecio y rechazo a quienes se alinean con y muestran su apoyo incondicional a la política genocida de Netanyahu, tanto con hechos o palabras que expresan una insensibilidad absoluta que debe ser impropia de alguien que representa un sistema democrático, a unos votantes que tienen mucha más sensibilidad, educación y humanidad. Las instituciones, aparte de desautorizar y condenar a quienes se ponen de lado de las masacres indiscriminadas, deben lanzar su voz para no ser cómplices de este episodio negro de la historia, aunque solo sea por los miles de niñas y niños inocentes que han muerto asesinados por el gobierno de Israel. Del mismo modo, deben dar facilidades a todos aquellos que a través de otras instituciones, entidades sociales o empresas privadas quieren elevar su protesta a la actuación de Israel y ayudar de cualquier forma posible al pueblo palestino que sufre en Gaza. Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente propuesta. Primero, condenar la política de exterminio, ocupación y genocidio contra el pueblo palestino que está ejerciendo el gobierno de Israel. Segundo, rechazar todo tipo de terrorismo y manifestar la solidaridad de esta institución y condolencias por todas las víctimas. Tercero, demandar a la comunidad internacional el reconocimiento del Estado palestino, así como el incremento de la ayuda de cooperación a través de Naciones Unidas que debemos trasladar para apoyar a las víctimas y ayudar a la reconstrucción de los territorios atacados por Israel. Cuarto, expresar el más firme rechazo y desprecio por las manifestaciones políticas en contra del pueblo palestino y en favor de la política genocida del gobierno israelí en Gaza, y demandar a los dirigentes de los partidos en todos los niveles que las desautorice y repudie, evitando ser cómplice con la violencia terrorista y los asesinatos contra la población palestina que está sufriendo el gobierno israelí. Quinto, manifestar el apoyo de esta institución a las medidas tomadas por el gobierno de España en el sentido de proceder a la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de hecho desde el octubre del 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel, la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves del Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, la prohibición de acceder al territorio español de todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la franja de Gaza, la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados. La limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. El refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UWA, la Agencia de las Naciones Unidas encargada de la asistencia del pueblo Gaza, y a unos 10 millones de euros adicionales. El aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en el próximo año, en el año 2026. Rechazar las medidas tomadas por el gobierno israelí contra las ministras del gobierno de España, Yolanda Díaz y Sira Riego, a las que le ha prohibido la entrada en su país el gobierno de Netanyahu, cuestión que ha motivado la llamada a consultas de la embajadora de España en Tel Aviv. Sexto, demandar a la Diputación, al Ayuntamiento de Andorra que directamente o a través de las entidades
y empresas que puedan hacerlo de forma más eficaz el máximo apoyo y solidaridad con la población asediada y desplazada de su propia tierra, que ha visto cómo su mundo se desmorona ante el brutal y generalizado ataque israelí. Asimismo, manifestar nuestra defensa de una solución negociada y pacífica a este conflicto en el que no tenga cabida ningún tipo de violencia. Bien. Isabel. Votaremos a favor. ¿Quieres Votaremos a favor. ¿Quieres extenderte o no? ¿Ya? Vale. Votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Alba. Votaremos en contra. ¿Quieres explicar? Sí, porque considero que es un conflicto mucho más complejo de lo que se plantea en la moción y que escapa de las competencias locales. Andrés. Nosotros nos abstenemos. Silvia. Bueno, pues yo sí que me voy a extender. Y aquí nadie se extiende, pues nosotros sí. Voy a empezar diciendo que no entiendo esta moción aquí, la verdad. Y no entiendo esta moción aquí, aunque la podría entender, de no ser que en el acta de la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 28 de noviembre del 2023, la compañera de Vox presentaba una moción a este Pleno. Una moción hablando de la unidad de España, se hablaba de la condonación de deuda de las administraciones y el Partido Socialista, cuando interviene, lo primero que dice es: la opinión del PSOE, y leo textualmente, la opinión del PSOE es que en el Ayuntamiento, y más concretamente el Pleno, es un órgano para debatir y decidir actuaciones municipales, siendo de interés general para la ciudadanía de Andorra. Vista la propuesta de declaración institucional planteada para este Pleno por Vox, creemos que dicha propuesta no es de interés general para la población de Andorra, sino más bien una postura política de un grupo político determinado. La propuesta de la Ley de Amnistía es una facultad del Congreso de los Diputados y del Senado, y como somos un partido constitucionalista, esperaremos a ver su tramitación y su estudio por parte del Poder Judicial. Creemos en la separación de poderes y por todo ello nosotros votaremos que no a dicha propuesta. Pero sigo. También en el debate de esa moción dice que el señor alcalde, estos son palabras textuales del señor alcalde, que esta moción busca a llevar el enfrentamiento a nuestra sociedad más cercanas, que somos los vecinos de Andorra. Bien, a mí no me importa debatir una moción de Gaza, de hecho la voy a debatir, no tengo ningún problema en debatirla y en votarla, pero hombre, si aquí un grupo presenta una moción, que estamos hablando de una ley de amnistía, que estamos hablando de una condonación de deuda a las administraciones, que bueno, que a lo mejor no era el foro para debatirlo porque para eso está el Congreso y el Senado, es cierto, pero también es cierto que a los ciudadanos de Andorra sí que nos afectaba. Y sí que nos afectaba porque cuando el Gobierno de España condona un porcentaje de deuda a las comunidades autónomas, aquellas comunidades autónomas que han hecho bien los deberes y que están poco endeudadas, les condona menos deuda que aquellas comunidades que sí que tienen mucha deuda porque no han hecho bien los deberes y se han endeudado. Entonces, cuando a mí me condonan el 10% en Aragón y a Cataluña, por ejemplo, le condonan también el 10%, estamos hablando del mismo porcentaje, ¿cierto? Pero cuando la deuda es muy superior por habitante en la comunidad vecina, en Cataluña, y muy inferior en Aragón, pues estamos hablando de que a nosotros nos están condonando 30 euros por habitante, por poner un ejemplo, y sin embargo a los vecinos de Cataluña les están condenando a lo mejor 180. Al final, el Estado necesita unos ingresos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues pagar todos. Entonces, la deuda de los aragoneses subía, la de los catalanes bajaba. Bueno, pues esa moción no era para debatir en este pleno, según el Grupo Socialista, pero esta sí. Bueno, la fuerza que podamos hacer nosotros desde aquí a Israel, pues créanme, dudo que les importa un pimiento lo que hagamos en este pleno al gobierno de Israel, igual que a los palestinos. O sea, yo creo que ni se van a enterar de lo que hacemos en este pleno. Y dicho eso, cuando presentan una moción, pues hombre, por lo menos preséntela desde el Grupo Popular, o sea, desde el Grupo del Partido Socialista de aquí y no de la Diputación Provincial.
simplemente cambiar el portavoz o la persona que presenta la moción y no tener una moción que presenta don Pedro Polo Íñigo, que dudo que nadie en Andorra lo conozca, es el portavoz del Partido Socialista de la Diputación, y en el punto 6 pues demanda a la Diputación Provincial cuando deberíamos de demandar al Ayuntamiento de Andorra, ¿vale? Y dicho eso, como no me niego a debatir ninguna moción, pues vamos a debatir la moción. Aunque pienso que estamos perdiendo tiempo en debatir asuntos que realmente sean de importancia para Andorra. El Partido Popular tiene la misma posición desde el inicio de la crisis, y no se inicia ahora la crisis, se inicia años atrás. Años atrás, cuando se inicia esta crisis, tampoco se debate aquí qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, nosotros tenemos la misma posición. Hemos defendido 4 puntos fundamentales siempre, y es, primero, el alto el fuego. Creo que es fundamental defender el alto el fuego. Segundo, la liberación de los rehenes y de los presos palestinos. La distribución de la ayuda humanitaria sin ningún tipo de obstáculos a toda la población civil y así evitar esa escalada bélica, ¿vale? Esos son los puntos que siempre hemos defendido. Y digo yo que estos puntos que siempre hemos defendido los tendremos que defender desde donde se deben de defender. Y en este caso hay que ir a los límites del derecho internacional para garantizar a la población civil todos estos derechos mínimos y que el Tribunal Internacional sea el que diga qué es lo que tiene que hacer. Que el Gobierno de España tiene que ponerse al lado de la Corte Internacional, del Tribunal Internacional, para ayudar, sí, pero ¿ayudar a quién? A los civiles, porque también recuerdo que el detonante fueron los ataques terroristas de Hamás, y eso fue en el 2023, el 7 de octubre, y eso creó más de 1.200 muertos, y entonces nadie dijo nada. A lo mejor había que haber empezado, no se formó la que se está formando ahora. Permítanos que nosotros nos abstengamos. Y nos abstenemos no porque estemos en contra de la moción, al revés, estamos a favor de lo que dice la moción, pero por favor, el punto 5 que dice manifestar el apoyo de esta institución a las medidas tomadas por el Gobierno de España, pues como comprenderán, no vamos a manifestar nuestro apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno de España, porque ya en el primer punto, y solamente voy a hablar en el primero para no hacer perder más tiempo en esto, pone la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel. ¿Vale? Eso lo pone la moción. Sánchez, ¿vale?, dijo que ese embargo ya existía y ahora se debería de haber aprobado el día 9 de septiembre. Es decir, él dice que ya existe, resulta que no existe, y ahora decimos que apoyemos a Sánchez. Es que Sánchez hoy dice una cosa, con todos los respetos, y mañana dice otra. Y mañana se levanta con un pie y dice que hay que hacer A, pero al día siguiente se levanta y dice que hay que hacer C. Entonces, nosotros nos abstenemos porque estamos a favor de la moción, pero desde luego del punto 5 de manifestar nuestro apoyo a Sánchez, no. Es al Gobierno de España, no a Sánchez. Al Gobierno de Sánchez, lo dirige Sánchez. De España, de España. Lo dirige Sánchez. ¿Ya? ¿Sí? Raúl. Bueno, desde Izquierda Unida, en primer lugar, rechazamos todo tipo de guerras. Quiero poner de antemano que somos portavoces hoy de grupos políticos, pero que en este caso va por delante lo que es la persona. Entendemos, como bien reconocía la portavoz del Grupo Popular, de que son mociones que se escapan de la actualidad municipal, pero que una vez que se traen hay que tratarlas con la sensibilidad de una persona más allá de la ideología política. Con esto quiero decir que lo que estamos viviendo es un genocidio televisado en el pueblo de Palestina. Entendemos y creemos que el pueblo de Palestina tiene que reconocer su derecho a tener un Estado, tiene que reconocer también el poder vivir en libertad en su tierra de Palestina. Nos sumamos evidentemente a esta causa, no solo por la historia que ha tenido el conflicto entre Israel y Palestina. Sabemos de la convulsión que está padeciendo el pueblo palestino. Nos sumamos, repito, como persona y no como grupo político en la manifestación que hubo en Zaragoza este viernes pasado.
Tuvimos la oportunidad de pasar también por la sede de la Casa Palestina en Aragón, con sede en Zaragoza, y conocimos de primera mano a Ibrahim Amayat, uno de los deportados en el 2002, cuando ocurrió el asedio de la Basílica de la Natividad en la ciudad de Belén. Nos contó cómo han sufrido esas gentes durante estos años. Entendemos de que se puede prever aquí una concentración a lo largo de esta semana en la que nos sumaremos, y simplemente no se trata de trasladarle fuerza o no al pueblo palestino, que de Andorra está claro que no le va a llegar, sino de demostrar también nuestra sensibilidad como persona. Y comparto, lo único que puedo compartir en este caso es que sí que es cierto que la moción pues venía a nombre de un señor que no pinta nada en el ayuntamiento. Votaremos a favor. Muy bien. Vamos a empezar por el final. El error, en las comisiones se os pasó la moción que íbamos a presentar en Diputación y quedamos que cambiaríamos el encabezamiento, y eso, por lo que sea, pues no se ha hecho y por eso se ha llegado. Pero el sentido común es que aquí la presenta el Grupo Socialista por Rafael Díaz o Isabel Zamora y se dirige al Ayuntamiento de Andorra. Ha sido un error. Ya está. No creo que haya que darle más importancia. En cuanto a que no se entiende que esta moción venga al ayuntamiento, porque yo hice unas declaraciones y yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que nos tenemos que ocupar es de lo que nos circunscribe al ayuntamiento. Claro, pero por ejemplo en aquella moción que has leído tú, que presentó la portavoz de Vox, un debate abundante y se trató de la moción, y se trató de la ley de amnistía, y se trató de lo de la condonación de la deuda, se trató de todo, está en el acta. Sí, hubo un debate bastante intenso, yo creo recordarlo. Por lo tanto, eso, ¿qué dijimos? Que lo normal es que este no sea el foro. Pero ¿por qué traemos esto aquí? Y es de las primeras que traemos. Me acuerdo que también hicimos una a favor de la elevación de aguas del Ebro, ¿verdad? Y pocas más, porque sí que es verdad que lo estamos cumpliendo todos los grupos, que aquí traemos lo que realmente nos interesa y nos afecta al pueblo. ¿Por qué lo traemos? Pues porque pensamos que esto ya no es una cuestión política, porque aquí no se ataca a nadie. Aquí lo que se trata es de defender los derechos humanos y el derecho internacional, que están siendo vulnerados por un Estado, por un gobierno de un Estado, porque yo no quiero meter a todos los israelíes en el mismo saco, es el gobierno de Netanyahu. Están siendo vulnerados tanto los derechos humanos como el derecho internacional en la Franja de Gaza y Palestina, no lo que es la Cisjordania. Entonces ese es el motivo. Aquí venimos porque yo me siento indignado como ciudadano. Estamos viendo un genocidio en directo, televisado. Estamos viendo asesinatos selectivos de periodistas para que no llegue la información de lo que está pasando allí, llegue al exterior. Estamos viendo cómo están cerrando todas las vías de ayuda alimentaria, de medicación, de todo, al pueblo de Gaza. O sea, es un exterminio en toda regla. Y me sabe muy mal que ese exterminio venga además de gente que sufrió en sus propias carnes un exterminio en el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial y desde los años 20. Entonces, yo ya no lo quiero desvincular políticamente. Dice, es que al gobierno de España le vamos a decir que no. Bueno, pues el gobierno de España es el que gobierna y acordó tomar estas decisiones. Que estas decisiones no son ni más ni menos que las que tomó cuando Rusia invadió Ucrania. O sea, pero como toda Europa, embargo internacional, no podían repostar aquí, no podían desplazarse aquí, pues exactamente las mismas condiciones. Lo que no entiendo yo es que a Rusia nos pareciera todo bien, todas estas medidas, y ahora al pueblo al Estado de Israel pues nos parezca mal. Pero más allá de polemizar, porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos el corazón encogido con la situación que se está sufriendo allí. Sé que es un tema que aquí lo vamos a aprobar y que no va a llegar a lo mejor, pero yo creo que como institución debemos demostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina, que está sufriendo una cosa muy mal, igual que en su día se apoyaría a Ucrania, que recibió una invasión de un territorio por las fuerzas de ocupación rusas, y nos ponemos del lado del más débil, porque si fueran igual de fuertes, pues mira, allá va que te va, pero es que hay una descompensación clara, y sobre todo que quien lo paga
no son los terroristas de Hamás, que son los que se lo merecen, lo está pagando la población civil, en concreto niños, niñas y mujeres. Y lo están pagando los hospitales, y lo están pagando las escuelas, y lo están pagando pues los más débiles, y por eso lo traemos aquí. En ese sentido, ya ves que no solemos traer cosas que no afecten al municipio de Andorra, pero yo creo que esto es una cuestión más de condena, de sensibilidad y de humanidad que de otras cosas. Las medidas que proponemos pues son las mismas que se aplicaron contra Rusia tras la invasión de Ucrania, que por supuesto que vamos a ir de la mano con la Unión Europea y con el Tribunal de la Haya, que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que por cierto Netanyahu ya está requerido, y cualquier día pues puede pasar. ¿Y defender al terrorismo? Por supuesto que no, el terrorismo es horrible, y este conflicto, esta contienda se desencadenó a partir del 7 de octubre del 23 con el atentado de Hamás, pero lo que comentamos ayer, si te remontas, Hamás empezó financiada por el propio gobierno de Israel como contrapeso a la autoridad palestina para que no se creara un Estado en Palestina. Ahora, por supuesto que no la financia, pero de aquellos barros, estos lodos. Y claro que no vamos a defender a Hamás, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que hace el gobierno de Israel. Siempre hablo del gobierno de Israel, no hablo del Estado de Israel, que el pueblo de Israel es amigo como el pueblo palestino. Reconocer el derecho de los palestinos a vivir en su tierra, pues es una cosa de sentido común. De hecho, ya en la última asamblea de la ONU pasan ya de 160 y tantos los países que han reconocido el derecho de un Estado palestino. Y bueno, todo lo que se pueda arreglar, un alto al fuego, de acuerdo, diálogo y sin armas, de acuerdo, que jamás se quede fuera, por supuesto, pero aquí los que están sufriendo este conflicto es la población civil, y en este sentido viene esta moción. Por lo demás, yo no, porque sé que en el fondo estamos de acuerdo en que lo que está pasando en Gaza pues está fatal y no lo podemos tolerar, y yo creo que lo condenamos todos. Cada uno tiene su matiz, tiene su visión, pero no deja de ser un genocidio. No podemos edulcorar, ¿no?, o endulzar lo que está pasando. Es una cosa tremenda y terrible. Entonces, pues poco más que añadir, pero claro, es que ya se empezó a hablar de cosas. La deuda proporcional, la condonación de la deuda, pues mire, Aragón 2.120 millones, Andalucía más de 18.000. A la Comunidad Valenciana, per cápita, el sitio que más se beneficia de la condonación de la deuda, per cápita. Y en Canarias, ni más ni menos que el 50% de la deuda rebajada. Las tres comunidades gobernadas por el PP, para que no digamos que se hacen discriminaciones, ¿vale? Pero claro, eso era del día que hablamos aquella moción, que se debatió, no se negó el debate, porque yo me acuerdo que lo debatimos y ahí consta en acta, ¿vale? Y entonces, pues no sé, si ustedes no quieren la condonación de la deuda, pues vale, pues lo tendrán que explicar por qué no la quieren. Sus razonamientos son eso. Yo creo que con 2.120 millones que dejar de pagar intereses y amortizar, pues a lo mejor si te liberas de esa carga puede repercutir en otras cosas. Digo, venga. ¿Más turnos? Yo sí. Venga, Silvia. ¿O Aroa? Pues si quieren intervenir. Antonio, ¿tienes más turno? No. ¿Aroa? Que sí, que todos condenamos la guerra en ambos sentidos. Que en ambos sitios está muriendo gente, de israelitas y palestinos. Pero tenemos que recordar que en Palestina llevan 20 años sin celebrar elecciones, que también se podía interceder por esa parte. Por eso digo que es que yo creo que no es el lugar para debatir este conflicto, porque creo que a todos se nos escapa. Es un conflicto demasiado complejo, con demasiado recorrido. Que sí, condenamos toda la violencia en general, pero creo que no es el lugar porque no estamos capacitados para entender este conflicto. No, que tiene que hablar Andrés. A nosotros recalcar que nuestra abstención viene debida, primero, muchos comentarios que están haciendo nuestros compañeros, y evidentemente nosotros en nuestro partido venimos a hacer política municipal, comarcal y regional hasta donde podemos,
y evidentemente entendemos que este foro pues no queremos hacer geopolítica. Silvia. Sí, voy a matizar primero al compañero de Izquierda Unida que habla de fuerza del pueblo palestino. Nosotros no lo hemos negado, la fuerza del pueblo palestino y al israelí, porque también murieron civiles. Entonces nosotros lo que estamos en contra es del terrorismo y de lo que está pasando, de la masacre que está habiendo ahora mismo. Por supuesto, la fuerza del pueblo palestino, pero el israelí, al pueblo civil israelí también. Una cosa es el gobierno, como bien ha dicho el señor alcalde, y otra cosa muy diferente es el ciudadano israelí. Voy a empezar por el final. Sí, nos condonan deuda, pagaremos menos intereses. Al final el Estado necesita unos ingresos para dar unos servicios. Y si esos ingresos no los obtiene de la deuda que tenía Cataluña, pues lo va a obtener del resto de ciudadanos. Por lo tanto, al final lo vamos a tener que pagar entre todos. Yo no hablo ni de Andalucía, ni de Canarias, ni de nada. Yo hablo de Aragón. Yo creo que a nosotros lo que nos repercute es la condonación de deuda en Aragón. Que en Andalucía había mucha más deuda, sí, también recuerdo. Yo creo que desde el inicio de la democracia ha estado gobernada por el Partido Socialista, que Juanma Moreno tampoco, sí, bueno, lleva 5 años, igual ha conseguido rebajar la deuda tanto como la que dejó el Partido Socialista, pero que no voy a entrar en las comunidades autónomas, que yo entro en Aragón, ¿vale? Desde luego que se debatió esa moción. Faltaría que si un grupo presenta una moción en este ayuntamiento no se debatiese. Nosotros la debatimos ampliamente, como usted dice, y se debatió por todos los grupos, pero yo digo simplemente lo que el Partido Socialista dijo. Le afeó, en este caso a Vox, la presentación de la moción. Le hizo ese feo diciendo que no era el lugar apropiado para debatir eso. Bueno, pues yo pienso que sí que era, porque además, como ciudadanos de España, sí que nos involucraba en una deuda, en una condonación de deuda más o menos, y sin embargo, bueno, sí, desde luego que se debatió, igual que se ha debatido esta, no me negaba a debatirla en un momento. De hecho, he empezado hablando de esa moción, pero he seguido debatiendo esta, y voy a seguir debatiendo esta. Como la de elevación de aguas del Ebro, pero creo que esa nos tocaba muy directa, O sea, hablamos de una moción de elevación de aguas del Ebro, faltaría que no la debatiésemos aquí, pues sí que creo que es el órgano para debatir la elevación de aguas del Ebro. Desde luego estamos todos por defender los derechos humanos de todos los ciudadanos. Vuelvo a repetir, 1.200 muertos, numerosos heridos y cientos de rehenes israelíes, no palestinos. A ellos también habrá que defenderlos. Me imagino que estos 1.200 muertos, los heridos, los numerosos heridos y los cientos de rehenes no serán todos de Hamás. O si no, bien hecho está, pero vamos, lo dudo. Entonces habrá que defender a unos y habrá que defender a otros, a los civiles, a los que no tienen la culpa, a esos niños en esos hospitales que se están bombardeando ahora, pero que también se hizo en el 2023, y a ellos también habrá que defenderlos. Usted dice que no es una moción política, y mete en el punto 5 el apoyo al gobierno de España, al gobierno, a las medidas tomadas por el gobierno de España, presidida por Pedro Sánchez. No pone ahí nada de Pedro. Bueno, lo digo yo, porque todo el mundo sabemos que el gobierno de España está presidido por Pedro Sánchez, no seré yo quien descubra nada nuevo, ¿no? Si ustedes no es una moción política, digo yo, que podían obviar ese punto, y si están tan indignados como ciudadano, y usted como máximo representante del Partido Socialista, porque como no es una moción política, ¿por qué no aprobó ayer la moción presentada por el Partido Popular en la Diputación, en la que la exposición de motivos sí que no tiene nada de política, la puedo dejar al resto de portavoces para que la lean? Y pues mire, sí, voy a leer los puntos para que vean que no hay nada de política. Pero el Partido Socialista la votó en contra, pero es que la votó, claro, la presentó el Partido Popular. Condena firme y rotunda los ataques terroristas perpetrados el 7 de octubre del 2023 por la organización terrorista Hamás, expresar la máxima solidaridad con las familias de todas las víctimas y exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Manifestar
el profundo pesar por el gravísimo sufrimiento de la población civil en Gaza, que padece la devastación, la escasez de bienes básicos y la pérdida masiva de vidas, y condenar la masacre, reclamando el respeto a la dignidad y a la vida del pueblo palestino. Exigir un alto el fuego inmediato y sostenido que detenga la escalada bélica, evite nuevas masacres y permita la protección de la población civil, tanto en Israel como en Palestina. Reafirmar que la legítima defensa de Israel como Estado democrático tiene límites que no pueden ser sobrepasados y en ningún caso puede justificar ataques indiscriminados contra civiles ni la vulneración del derecho internacional humanitario. Las responsabilidades políticas por eventuales excesos corresponden al gobierno del ejército y no al Estado de Israel en su conjunto. Se insta a que se garanticen corredores humanitarios seguros para asegurar el suministro urgente de alimentos, agua, medicinas y combustibles a la franja de Gaza. Se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que intensifique sus esfuerzos diplomáticos en favor de la paz, apoye investigaciones imparciales por parte de organismos internacionales sobre los hechos verificables y trabaje para lograr una solución política basada en la convivencia de dos estados. Y constata que la organización terrorista Hamás no puede ser parte de un futuro de paz para Palestina. Insta al presidente del Gobierno de España que se desmarque de manera clara e inequívoca de las manifestaciones de apoyo recibidas de Hamás. Es decir, ¿qué problema hay en apoyar esa moción si no es política? ¿Vale? Usted ha dicho que está indignado como ciudadano, que hay que defender los derechos humanos, bueno, y que no vamos a edulcorar. Pues no edulcoremos, porque no han votado esto a favor, ni siquiera se han abstenido, o han dicho, bueno, quiten esta frase, hagan algo, ¿no? Pues, yo creo que aquí se habla del pueblo palestino y de la población civil israelí. ¿Puedes leer el enunciado? ¿Cómo se titula? Moción que presenta el Grupo Popular, la Diputación Provincial de Teruel, ante la grave crisis humanitaria en Gaza y en condena el terrorismo de Hamás. Muy bien, ya está. Ahí tienes la respuesta. Lo que se aprueba es la propuesta de acuerdo. Sí que sí. La exposición de motivos no la leo porque la exposición de motivos no tiene nada que ver y además es tan fácil como decir, obvié este punto, se hubiese quitado. ¿Ya? Sí, sí. Raúl. Bueno, yo creo que el posicionamiento, en este caso de Izquierda Unida, está claro, pero va más allá de Izquierda Unida y en este caso del portavoz como persona. Me entristece, Silvia, perdóname que te tutee, que se haga un juego equívoco de palabra con lo que se hizo anteriormente, que está recogido en televisión. Y tu frase ha sido, desde Andorra podemos hacer poca fuerza. Luego lo has querido reconducir a otra parte. Deja que el pueblo de Andorra alce su voz a favor del pueblo palestino, que se manifieste con la posición que él quiera. Poca fuerza política a Israel, al gobierno de Israel. Lo han reconducido de otra manera. ¿Vale? Es al gobierno de Israel. Digo que en un tema tan serio jugar con las palabras. Pues en un tema tan serio rectifico. Me refiero que poca fuerza podemos hacer desde el Ayuntamiento de Andorra al gobierno de Israel. Desde Andorra. Al gobierno. Has dicho desde Andorra, pueblo. Desde el pueblo de Andorra. No desde Ayuntamiento Andorra. Bueno, desde el Ayuntamiento yo creo que representamos al pueblo de Andorra. Sí, pero el contexto en el que se ha dicho... Bueno, pues rectifico, me refiero, poca fuerza podemos hacer desde el Ayuntamiento de Andorra al gobierno de Israel, que seguramente el gobierno de Israel no sabe ni dónde está Andorra. Me refiero a eso, no el apoyo, por supuesto, que nosotros siempre he dicho que nos ponemos al lado del más débil, ¿vale? Y en este caso son los ciudadanos. Rectifico. Simplemente este matiz, ¿vale? Sí, y yo lo rectifico. El televidente seguro que le rechinará luego a la hora de comprender la siguiente intervención. ¿Ahora se entiende? Sí, la aplicación sí. Y por lo demás nada, sí que somos partidarios, de nuevo de repetir, que al final pues se nos escapa de la actividad municipal. Estoy también bajo el contexto de que al final pues este conflicto es mucho más complejo de lo que nos parece y evidentemente quizá no sea el aforo más adecuado para debatirlo, pero nos repetimos, estaremos en la concentración de este jueves en el municipio de Andorra, sumándonos como personas y apoyando al pueblo palestino. Pues nada, Silvia, es que ya lo dije ayer, pero bueno, no es lo mismo. Crisis humanitaria, una crisis humanitaria puede ser una hambruna, puede venir por sequías, puede venir por condiciones climatológicas, terremotos. Eso es una crisis humanitaria, que también lo está viviendo el pueblo palestino, que un genocidio.
Lo que pasa es que vosotros no queréis decir que se está produciendo un genocidio. Dice, oye, que también hubo 1.200 víctimas en el atentado del 7 de octubre, claro. Y lo condenamos taxativamente. Y eso ya te he dicho que desencadenó la represalia del gobierno de Israel contra Gaza y Palestina. Pero no hablemos, 1.200, tanto valen unas vidas como otras, ¿vale? Pero en Palestina ya van por encima de los 80.000 y más de 25.000 son niños y niñas. Yo creo que la respuesta de Israel es desproporcionada, con un pueblo que no es ni siquiera un Estado, porque todavía no se le ha reconocido cuando estaban ellos antes que los otros, si no nos remontamos a miles de años atrás. Entonces, no es equidistante, ni es proporcional, ni están al mismo nivel. No se puede tratar lo mismo, desde luego que no es lo mismo el gobierno que el Estado de Israel. Por supuesto que no. Si hubiera otro tipo de gobierno en Israel, probablemente no hubiera actuado de la misma manera y hubiera buscado la mediación, el diálogo y la solución al conflicto. Pero aquí, bueno, si solo hace falta ver la tele, se quieren repartir Gaza y Cisjordania entre Estados Unidos e Israel, con intereses expeditivos. Pero aquí el problema es que, claro que hay una crisis humanitaria, pero lo que hay realmente, lo que crea esa crisis humanitaria es un genocidio y un exterminio de la población civil. Porque ellos no van a por los de Hamás, van a por todos, indiscriminadamente, ¿vale? Entonces dices, no, es que mis puntos eran muy asumibles. Claro, igual que estos, porque estos puntos son los que aprobó la Unión Europea y los países democráticos occidentales cuando pasó la crisis de Rusia con Ucrania. Y ahí estuvimos todos de acuerdo. Aquí, lo dije ayer y lo vuelvo a decir, aquí es que había una pasividad tremenda de la Unión Europea para condenar todas estas cosas. Y alguien tuvo que alzar la voz, fue Pedro Sánchez, pues como si hubiera sido la Meloni o hubiera sido el de Francia. Pues lo hubiéramos apoyado exactamente igual. Porque lo que creo yo que lo que tenemos que parar es este conflicto. Y no podemos cerrar los ojos y decir que, bueno, que ellos son muy malos. Claro, malos han sido los de Hamás, no el pueblo palestino. Y malos ha sido el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel. Pero vamos a intentar, que ya dices, esto no va a llegar a ningún sitio. Pero yo creo que es una obligación moral nuestra denunciar esta situación. De todas formas, es una cosa que ha sido excepcional. En 2 años, más de 2 años que llevamos de legislatura, me parece que es la primera, junto con la que presentó Aroa de la amnistía y eso, que hemos hecho cosas de carácter nacional. Pero yo es que esto lo traigo aquí más que nada por causas humanitarias, no para hacer política. Pedir al Estado de Israel y al pueblo de Israel que cese el genocidio contra la población de Gaza, que es una cosa de sentido común. Y dicho eso, pues tú tendrás tus matices, yo tengo los míos, yo lo veo de otra manera seguramente a como lo ves tú, pero bueno, vosotros ayer tampoco aprobasteis la nuestra, o sea, estuvisteis, pero no la apoyasteis, y es igual de buena o mejor que la que presentasteis vosotros. La diferencia de matices es que vosotros no queréis reconocer que se está cometiendo un genocidio en Gaza. No lo reconocéis, ni lo vais a reconocer. Y nosotros decimos que se está cometiendo un genocidio. Y que a mí todavía me sabe peor que el genocidio lo esté cometiendo gente que sufrió un genocidio en el siglo pasado. Que tuvieron que salir de Europa, que estuvieron en los campos de concentración, que fueron asesinados por miles. Y que les hicieron un hueco en un protectorado inglés que era hasta ese momento lo que era Palestina. Y los pusieron allí y poco a poco, si nos fijamos en las cosas, los asentamientos ilegales de los judíos, de los colonos judíos, que cada vez van cogiendo más terreno a la población palestina. Y todo con la anuencia del Estado, de los estados internacionales, en concreto Estados Unidos y muchos más. Y entonces, esto sí ya que es política de más. Pero yo aquí lo que traemos es condenar un genocidio. Si se quiere condenar, se condena, y si no, no, ya está, pero es un genocidio. ¿Votos a favor de la moción? A ver, Votos en contra. 7. 1. Abstenciones. 4. Bien, pasamos al siguiente. Sí, ya. Pasamos al siguiente punto, que son mociones. ¿Por cuál empezamos, Lisa? Sí. Hay 2 mociones, una es del Partido Aragonés
Hay que votar la urgencia para poderla incluir en el orden del día. Es que la leo primero. Sí, la lees. El derecho al deporte está consagrado por la ley y la actividad física es esencial para la ciudadanía de forma libre y voluntaria, en condiciones de igualdad, inclusión, participación. Además, el deporte es un potente factor de cohesión social y un elemento básico para la salud y el desarrollo de la personalidad en cualquiera de sus manifestaciones y fines. Con todo ello, las administraciones públicas deben fomentar y potenciar la práctica deportiva entre la población y se han dado pasos en ese sentido desde instituciones de ámbito estatal, autonómico, provincial, comarcal y local. Sin embargo, sigue pendiente un nuevo impulso a la mejora e inversión en infraestructuras e instalaciones, que es un aspecto fundamental para acoger la práctica deportiva, organizada o individual, en un territorio como Aragón, por sus condiciones y características. Estas acciones exceden muchas veces de las posibilidades de las entidades locales. También es cierto que Aragón está muy por debajo de la media nacional de gasto por habitante al año, aunque en los presupuestos autonómicos se mejoró la partida de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón. Es insuficiente, ya que el gasto medio anual por habitante de nuestra comunidad ronda los 10 euros, mientras que la media de gasto autonómico se sitúa en torno a los 19 euros por habitante al año. Las Cortes de Aragón han aprobado recientemente 2 iniciativas presentadas por el Partido Aragonés con propuestas en estas cuestiones, a partir de un razonamiento que incluye no solamente estos argumentos, sino además la necesaria equidad e igualdad entre aragoneses, habida cuenta de las potentes inversiones emprendidas desde el Gobierno de Aragón en los campos de fútbol de la Romareda, ciudad de Zaragoza, o el Alcoraz, ciudad de Huesca, con previsión de que continúen en Teruel. En concreto, el Gobierno de Aragón destinará en torno a 60 millones de euros para la construcción del nuevo estadio de la Romareda, 20 millones ya en 2024, y se ha comprometido a la compra del Alcoraz por 24,4 millones de euros. Dichas inversiones son positivas y necesarias, dotando a ambas capitales de instalaciones públicas, si bien los mencionados argumentos de equidad e igualdad entre aragoneses hacen precisa la continuidad y extensión de estas acciones e inversiones en todo el territorio, como se aprobó en la referida iniciativa de las Cortes de Aragón. Este grupo considera preciso reforzar dichas propuestas para que, con el apoyo de esta institución, sean finalmente llevadas a cabo en beneficio de los vecinos de nuestros municipios y nuestra comarca en todo Aragón. Por ello se presenta la siguiente propuesta de resolución. Acordar, sumarse, apoyar y reafirmar las resoluciones aprobadas por las Cortes de Aragón en materia de infraestructura e instalaciones deportivas y, en concreto, primero, instar al Gobierno de Aragón a, tras la finalización de la inversión del Gobierno de Aragón en el campo de fútbol de la Romareda, continuar invirtiendo la misma cantidad anual en el presupuesto de la Dirección General de Deporte para fomentar el deporte y dotar de infraestructuras deportivas el territorio. Segundo, instar al Gobierno de Aragón a poner en marcha un plan de infraestructuras deportivas que contemple como referencia 66 ciudades deportivas, campo de fútbol, polideportivo y piscina climatizada, es decir, 2 por comarca, por valor mínimo de 6 millones por comarca, en todas las comarcas de nuestra comunidad, con la finalidad de garantizar que cada aragonés tendrá una infraestructura deportiva a menos de 30 minutos de su lugar de residencia, con independencia del municipio en que viva. Tercero, el certificado de esta resolución remitirlo al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Isabel. Tú me dirás. Bueno, está bien, ¿no? Es un brindis al sol, desde mi punto de vista, pero bueno, todo lo que sea iniciativas para apoyar nuevas instalaciones deportivas, en fin. Vamos a empezar. Antonio. Votaremos a favor. Venga, Aroa. A favor, porque todos los aragoneses tenemos derecho a tener unas infraestructuras adecuadas para el ejercicio del deporte. Andrés. Evidentemente votaremos a favor, ya que lo hemos propuesto nosotros, pero ese comentario de un brindis al sol me parece un poco incoherente, porque lo que me parece un brindis al sol es la moción anterior que hemos debatido, que no es el siguiente sitio. Aquí evidentemente nosotros traemos cosas que afectan a los aragoneses y en concreto a nuestra población. Silvia.
Sí, nosotros no tenemos ningún problema en votarla a favor, pero dado la premura que no se pasó por comisiones informativas, no hemos podido hablar. Sí, pedir disculpas porque no nos dio tiempo. Sí, no pasa nada, es quizá modificar algunas cosas si se aceptan las modificaciones, ¿vale? Aquí dice en el punto primero, que es la resolución, que realmente es lo que se aprueba, Sí. Porque con la exposición de motivos desde luego estamos a favor de lo que se dice. Dice, instar al Gobierno de Aragón, tras la finalización de la inversión del Gobierno de Aragón en el campo de fútbol de la Romareda, continuar invirtiendo la misma cantidad anual en el presupuesto de la Dirección General de Deporte. ¿Por qué tiene que ser la misma? A lo mejor tiene que ser más. Me refiero, yo no pondría lo de la misma, pondría continuar invirtiendo una importante cantidad, por ejemplo, anual en el presupuesto de la Dirección General de Deporte, ¿vale? Por el hecho de que a lo mejor en un presupuesto tiene que ser más de esos 60 millones y en otro se queda en 57, por decir algo, ¿no? Y en el punto 2, instar al Gobierno de Aragón a poner en marcha un plan de infraestructuras polideportivas que contemple como referencia 66 ciudades deportivas. No sé dónde sale el 66. Porque cada comarca... Ya, pero claro, eso es lo siguiente, que pone campo de fútbol, polideportivo y piscina climatizada, estamos de acuerdo, 2 por comarca por valor de 6 millones. Pero a lo mejor hay en una comarca que necesitan 3 y en otra comarca que necesitan 1, porque según cómo los pongas en las comarcas, lo importante es que cada ciudadano pueda acceder a esas instalaciones en menos de 30 minutos, eso estamos a favor. Lo que pasa es que el decir 2 por comarca y luego cómo se mantienen esas 2 por comarca, pues a lo mejor en la comarca de Cuencas Mineras, que son más de 40 municipios, no es lo mismo que la comarca Andorra-Sierra Alcos o la del Bajo Martín, que solamente somos 9. Entonces, por quitar los números, porque a lo mejor te dicen, sí, 2 por comarca, ¿por qué? Porque no tiene, o sea, que sean las infraestructuras necesarias, sí, y que cada ciudadano pueda acceder a esas infraestructuras, esas mínimas que pone, ¿vale? En 30 minutos como máximo, eso me parece bien. Lo de 2 por comarca es porque ya sabemos que las dificultades que hay en algunas comarcas son mucho más extensas que las otras y es por vertebrar un poquito. Quizás, evidentemente, si echáramos cuenta de cada comarca, pues igual una comarca necesitaría igual solo una piscina, porque en media hora llega todo el poco o 2. Pero bueno, como se ha hecho una medida, digamos una media, pues solo estamos. Pero podíamos cambiar. Por eso lo digo, por quitar esas cantidades, porque no digan, ¿y por qué piden 2 por comarca y no 5? ¿O por qué no piden una 2 y en la otra 4? Porque a lo mejor en la otra sí que se necesita 4 por extensión. Pues se puede modificar, sí. Bueno, Raúl. En nuestro caso lo vemos con buenos ojos, o sea, al final lo que se insta es al gobierno autonómico, pues a que haya un reparto no solo justo, sino también adecuado a las carencias que ponen las comarcas y demás. A partir de ahí sí que me gustaría también aportar un matiz, porque se habla de la inversión pública que se ha hecho en la Romareda, que se ha hecho en el Alcoraz, en el campo del Huesca también, con la compra, y también aludes al campo de Teruel, pero ya hay un compromiso público, porque ha salido en prensa, de que el gobierno autonómico destinará el 80% como financiación a ese proyecto, con lo cual también me parece necesario poderlo plasmar en... Cuando hicimos esto aún no se sabía esa noticia. Votaremos a favor. Bueno, que no está mal la moción. Todo lo que sea incrementar la práctica deportiva y favorecer la implantación de instalaciones deportivas ya está. Lo que pasa que, claro, es el punto 1 y dice, insta al Gobierno de Aragón tras la finalización de la inversión del Gobierno de Aragón en el campo de fútbol. Esto no va a finalizar mañana, La inversión ya del Gobierno de Aragón en el campo de fútbol no va a ser mañana, será dentro de bastantes años, porque se va de precio. Se va de precio. Luego, el Gobierno de Aragón ha metido mucho dinero en la Romareda, también ha metido en el Alcoraz, va a reformar el campo de fútbol del Teruel y se tendría que plantear ayudar a los ayuntamientos que tenemos instalaciones municipales en aportar subvenciones o presupuestos para mejorar nuestras instalaciones. Lo que dice Silvia es verdad, hay comarcas que requieren a lo mejor 2 centros, porque son muy extensas, y otras a lo mejor como la de Andorra con 1, pero ya que tenemos aquí, que tenemos campo de fútbol, piscina y piscina climatizada, pues a lo mejor alguna ayudica del Gobierno de Aragón para tenerlas en condiciones, pues ya está. O sea, en el sentido general me parece perfecto. Lo de brindis al sol le he dicho porque, claro, si hemos de esperar a que acabe la inversión en el campo de la Romareda para recibir aquí algo, pues pasarán bastantes años.
Y la cantidad anual, pues hombre, lo que dice Silvia es verdad, pues, no la vas a limitar, cuanto más pueda ser mejor, o lo que sea. Porque a nosotros, si nos meten 1.500.000 euros para el campo de fútbol de la Andorra, pues a lo mejor lo dejamos niquelado. Y si nos meten 10, mucho mejor. Mucho mejor. No es así. Bueno, pues en ese sentido, si queréis hacer esas modificaciones que ha comentado Silvia, y nosotros no tenemos ningún problema. Con nosotros no hay ningún problema. No hay ninguno. Y no te tomes a pecho lo de brindis al sol. Hombre, estábamos en una moción que hay un poco de crisis, y me dices ese comentario, con una moción de verdad no que resulta para este territorio, que no se va a poner a pecho, que diga no por lo que un brindis visto, al sol. es por lo que dice, claro, cuando finalice la inversión del gobierno, pues yo creo que va para la inversión. Entonces, Bueno, si conseguimos que siga esto adelante, bueno, votaremos a favor. Venga, votos a favor con esas modificaciones, ¿no, Silvia? Unanimidad. Y la siguiente moción, también hay que votar la urgencia. Sí. ¿Vale? Sí. Considerando la necesidad de tramitar el procedimiento para el establecimiento y ordenación del precio público por la asistencia a clases de patinaje artístico ofertadas por el Servicio Municipal de Deportes para el curso 2025-2026, considerando que se incoó por la Alcaldía el procedimiento para el establecimiento y ordenación de precios públicos, considerando que se emitió memoria económico-financiera sobre el coste y rendimiento del servicio, en que justificó el importe de los precios públicos y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes, considerando que se emitió informe jurídico comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, considerando que se emitió por intervención informe en que se evaluó el impacto económico-financiero de la propuesta del servicio, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y en particular los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente para el establecimiento de precios públicos, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el acuerdo regulador para el establecimiento y ordenación del precio público por la asistencia a clases de patinaje artístico, nivel de iniciación y nivel de perfeccionamiento según obra en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la provincia a efectos informativos. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de esta entidad. Votamos la urgencia. Yo creo que es urgente porque es una actividad que va a empezar, ¿verdad? Y hay que aprobar unas tasas que no había. Así que, ¿votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Y nada, si a favor de la moción del acuerdo del precio regulador. Hay que votar, ¿no? Sí. Sí. Pues votaremos a favor. Antonio. Me abstendré. A favor. Andrés. a favor. Silvia. A favor. Izquierda Unida votará a favor. Y nosotros también votaremos a favor. Es una actividad que se estaba realizando y ahora pues hemos puesto, contratamos nosotros, ¿verdad? Y pagamos, ponemos el precio de las tasas. Bueno, pues ahora llegamos a la actividad de control. ¿Votáis? Bueno, votos a favor. 11. Votos en contra. Abstención. 1. La parte B es actividad de control, resoluciones de alcaldía. Luisa. Se da cuenta de las resoluciones de la 307 a la 428, dando cuenta expresa de la resolución 314, que es la aprobación de las nóminas de julio, y de la resolución 363 de 29 de agosto, que es la nómina del mes de agosto. El punto C, ruegos y preguntas. ¿Alguien tiene algún ruego, alguna pregunta? Sí, comentamos en la comisión sobre el tema del agua en el casco viejo. Sí. Y indicaron ya que iban a realizar unas reparaciones y demás.
Comentar que recuperaron el agua un par de días con bastante presión, pero me dicen que vuelven a tener problemas de agua desde esta mañana. El problema es la cal que se está metiendo continuamente en las tuberías. Entonces hay un tema que nos dijeron que sí, pero yo creo que no, que es la inyección del CO2. Llevan unos meses que no sé por qué los de Global no lo estaban haciendo, y claro, y eso es lo que está haciendo que la cal se está taponando las tuberías. Entonces ya les hemos hablado para que a la mayor urgencia vuelvan a inyectar el CO2 para que la cal no se quede apelmazada. Aquí en la calle alta quitaron una T y estaba totalmente apelmazada de cal, que no pasaba nada. Entonces estamos en ello y intentarán nuevamente volver a destaponar hasta que esté el sistema del CO2 funcionando nuevamente en continuo. Bien, ¿alguna más? Bueno, pues finalizado el pleno, tiene la palabra el público, siempre que sean asuntos de interés general para el municipio. Leo yo primero unas preguntas que han hecho a través de la sede electrónica para el pleno sobre el sistema de inscripción en las actividades deportivas municipales, que se hace de forma manual los datos de cada usuario, lo que supone duplicar tareas administrativas y un elevado gasto de tiempo del personal. Luego, por otra parte, que la adjudicación de plazas en actividades con más peticiones que plazas se realiza mediante un sorteo sin bases previamente aprobadas ni publicidad suficiente. Tercero, que el pago mensual de las actividades se gestiona mediante talonarios de recibos manuales, uno por cada actividad, en los que el personal debe anotar 2 veces el nombre del usuario, repitiendo innecesariamente el trabajo. Y que resulta incoherente que mientras el Servicio de Cultura del propio Ayuntamiento dispone de página web con formularios de inscripción y posibilidad de domiciliar las cuotas, en el área de deportes se mantengan los procedimientos manuales que generan ineficiencias. Todo ello evidencia una falta de modernización en la gestión, con sobrecarga administrativa para el personal y demoras fácilmente evitables, por lo que solicita es un ruego que se dé lectura en el próximo pleno, y las siguientes preguntas y ruegos a los concejales competentes. Al concejal de deportes, sobre las medidas a adoptar para dotar de transparencia al procedimiento de adjudicación de plazas y en cuanto a la modernización de los procesos de gestión. Y al concejal de Nuevas Tecnologías, que no está, porque es David, las actuaciones que se están impulsando para modernizar la gestión administrativa de las actividades deportivas municipales, sustituyendo la toma manual de datos y los talonarios de recibos por sistemas informatizados. Se prevé la implantación de herramientas como Excel, formularios de Google y sistemas de pago domiciliado para eliminar el uso de talonarios en papel y reduciendo el trabajo manual del personal. Sí, se puede. Sí, a ver, sobre el tema de cultura, que tiene la página web y que lo hacen todo más digitalizado, pues podrá contestar la concejal de cultura, porque ellos pueden y nosotros no, en este caso, ¿no? Que hay que evolucionar tecnológicamente y estar un poquito más en el siglo XXI sobre la situación, pues tiene razón. El concejal que hoy no ha podido asistir está haciendo un proyecto para digitalizar y darle más movimiento y más mecanismo con las redes sociales para el funcionamiento. Ahí hay que modernizarse. Es verdad que siempre ha sido una crítica constructiva en este caso y que hay que llevarlo a este punto, y todo se quería hacer, que ahí está el concejal de la anterior legislatura, pues que él tenía también un proyecto integral del propio pabellón donde iba incluido las nuevas tecnologías y no se ha podido realizar por un motivo u otro. Sobre la transparencia de la adjudicación de las inscripciones para las plazas de las actividades, pues más transparencia que pueda ser un sorteo puro, y en este caso pues las inscripciones ya se comentaba que iba a ser un sorteo, se decía el día que iba a ser y cómo se iba a realizar. Es cierto que a lo mejor había que haberle dado más publicidad sobre ese sorteo, y ha habido ideas
pues que podía haber sido hasta televisado, y puede ser en futuro que sea televisado para que sea más transparente. Pero sí que hay transparencia porque es sorteo puro y duro y tal cual llega. Y en este caso, pues transparencia hay que evolucionar tecnológicamente, es cierto, pero en lo que tenemos, las actividades que hay, son muchas las actividades que hay en el ayuntamiento, que da el ayuntamiento. Al final son muchas personas las que quieren participar en las mismas, y en el pasado pues iban, cuando era por orden de inscripción, pues iban una mañana a las 8 de la mañana, se apuntaban 40 personas, que iba una con una lista de 10 cada una, y personas que a lo mejor por trabajo u otra situación no podían asistir al primer día de inscripción se quedaban sin poder participar. Que esto nuevo, el tema sorteo, trae un caos, pues es verdad, nos iremos adaptando y viendo, y al final las actividades son las que son. Transparencia la hay, intentaremos que la haya más, y sobre las nuevas tecnologías pues nos podría hablar David, que está en ese proyecto para modernizarlo. Por alusiones al compañero de Izquierda Unida, que es el que tiene la delegación de nuevas tecnologías, yo pediré que de alguna manera le haga llegar por escrito su ruego o pregunta para que sea contestada, pero sí que adelanto de que se está trabajando en un proyecto ambicioso de modernización de la administración en base a una tarjeta ciudadana, con lo cual él lo explicará muy detalladamente y le contestará al vecino. Ya está. ¿Tienes alguna más? No, ya está. Bueno, pues el público. Luis. Buenas tardes. ¿Cómo va la auditoría? Joder. ¿O tenemos amnesia? Yo no tengo otra amnesia, no. No pregunto. Venga. ¿Más? ¿Más? Sí. ¿Qué pasa con el nuevo Mudéjar? Eso no funciona. ¿Más? ¿Cuántos puestos han traído aquí las placas? ¿Puestos de trabajo para Andorra? ¿Más, Luis? Otra cuestión. ¿Será usted capaz de hacer un pleno extraordinario para decir al gobierno central que invierta aquí todos los puestos que quitó? ¿O hay que ser dócil para seguir adelante? Porque Andorra se va marchando a trozos. Creo que lo verá usted. Mire si no va, que no va ni el reloj, que está parado desde la legislatura pasada. El reloj que hay en la fachada. ¿El de aquí? Sí. Desde la legislatura pasada. Vamos a repararlo. Hay que repararlo. Ah, señora. Una cuestión. El hidrógeno se desinfla. No es información barata. Se han retirado 58 proyectos. Y el hidrógeno verde. Y ahora ya hay cuestiones que hasta las placas Endesa y Iberdrola lo han dicho. Que el negocio se no va. Y ahora voy con los de la ley de Lela, que el otro día sacó usted en un pleno, yo lo felicité y tengo que quitarle la felicitación, porque el Cheri de la Moncloa no ha aprobado eso. ¿Qué ley? La del apoyo a Lela. A Lela. Sí, yo tengo buena memoria ahí. ¿Te acuerdas? ¿Me comentas algo? Sí. Eso lo comentarías tú, ¿no, Luis? No, lo comentó usted. Yo lo comenté. Era una moción. El más pleno, sí. Y otro, sobre el tema que han hablado del dinero, ese que quería que iba a la Pilar Alegría quitando dineros de deuda. Eso era una trampa al solitario muy gorda. Sí, se lo declaró, porque lo tenemos que pagar los españoles, que la paguen los catalanes, que son los que han comido del cuento con embajadas y todo lo que venga. Y de lo de Israel le va a decir una cosa. A mí lo que se está haciendo ahí me parece una criminalidad de todas narices. Pero le voy a decir otra cuestión.
eso es un mandato de Pedro Sánchez. Quizá necesita esa cuestión para tapar toda la porquería que tiene. Bueno, eso es una... La mujer, el hermano, el Cerdán, el Ábalos, el Tito Berni y más que hay. ¿Lo necesita ahora tapar eso? ¿Y el barquito a Gaza? Ya vale. ¿Vale? ¿Ya vale? ¿Te contesto? Sí, conteste. Venga, sí. Venga, vamos a ver. La auditoría, Raúl. Sí, yo por la auditoría, porque le estamos haciendo un seguimiento mucho mayor al que le está haciendo usted. Está siguiendo su proceso con normalidad. Son 160 páginas, lo que nos han pasado ya, la empresa auditora. Se está revisando, se está repasando todo. Entienda de que salen nombres y de que hay que tomarlo con la rigurosidad que se merece. Pero le puedo adelantar de que este mes hay un juicio y que este que está sentado en esta bancada tiene que ir a testificar, porque denunció en su día y no miró para otro lado. Con lo cual, decirle que sigue adelante el proceso de auditoría y que estamos convencidos de que pronto pues, se podrá informar pues, al resto de los concejales, evidentemente, y a partir de ahí pues, darles salida pública. A la ciudadanía. Venga, el nudo Mudéjar, Luis. El nudo Mudéjar se adjudicó, ¿verdad? Y se lo quedó Endesa. Se lo quedó Endesa en base a un plan de acompañamiento. Hace días. Y aquí nos conocemos todos, el plan de acompañamiento de arriba abajo. Y a día de hoy, ¿qué tenemos? Muy bien, del plan de acompañamiento. ¿Es responsabilidad de este alcalde? Este alcalde exige más de lo que a usted le puede... Sí, porque este alcalde lo primero es Andorra. Esto lo tiene que tener usted claro. Reuniones con el Ministerio, reuniones con Endesa 1000. Endesa te comunica, mientras no tenga la declaración de impacto ambiental, no invierto ninguna. El Ministerio, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tampoco les obliga. O sea, quien tiene la fuerza para obligar a Endesa es el Ministerio, no el Ayuntamiento. Y estamos presionando todos los días porque están pasando los años y los días y aquí el nudo Mudéjar no se está desarrollando. Y yo creo que es un sentir de toda la corporación de que las cosas no van como tienen que ir. Por lo menos llevan mucho retraso. Dicen que igual está pronto la declaración de impacto ambiental, pero luego habrá un periodo de alegaciones, ¿verdad? O sea, que si usted se siente mal, aún me siento yo peor, para que lo tenga claro. En cuanto a las placas de los puestos de trabajo, lo hemos hablado muchas veces. Los parques solares que se han montado aquí te crean mucho trabajo cuando los montan, tienen picos de 200 y pico trabajadores, pero esos son 4 meses o algo así. Y luego se van y esos parques se operan con 3-4 personas. Muchas que ya estaban en plantilla, pero también ha entrado gente subcontratada. Pocos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser muy exigentes con la aplicación del concurso del nudo Mudéjar y del plan de acompañamiento. Y lo somos, créame que lo somos. Yo no sé, pero lo somos, ¿vale? En cuanto al pleno extraordinario, pues sí, si quiere podemos hacer un pleno extraordinario del nudo Mudéjar y que cada uno diga aquí al gobierno central, al gobierno central, pero, que tiró todo lo que había aquí para vivir. Pero bueno, los desmontes y la térmica, que vinieron como el caballo de Atila, la Teresa Rivera y company, y luego haremos algo que suplemente eso. Y para tirar un sector hay que generar otro, bien, porque eso es política sí, de Atila. Y la transición así se entiende, que hay que transitar de un punto a otro y por el medio no te puedes quedar en vacío, ¿vale? A ver, te estoy diciendo que desde este ayuntamiento estamos haciendo lo posible para acelerar, que no está en nuestras manos porque son decisiones ministeriales y de empresas. Pero nosotros lo que sí hacemos es favorecer al máximo posible la instalación de todo lo que viene ligado al plan de acompañamiento y de todo el que quiera venir aquí, porque lo que queremos nosotros es que haya trabajo y empleo. En cuanto al hidrógeno y la verde y las placas, pues eso es una información que tiene usted. ¿Que han quitado muchos proyectos? Pues a lo mejor han quitado porque estaba sobredimensionado y el que han dejado es este, que es el bueno. Pero bueno, eso es una cosa que usted transmite y que las placas ya no son rentables. Bueno, pues no, que a mí no me tiene que demostrar nada, pero es una opinión según lo que usted ha leído. Placas que no son rentables, bueno, pues las están hibridando, ¿verdad? Casi todos los parques solares se hibridan con eólico para que produzcan y sean rentables. Pero que no sé yo el beneficio económico que dan o que no. En cuanto a la leyera, sí es verdad, presentamos aquí una moción, ¿verdad? Y la aprobamos todos, que era de sentido, y usted felicitó
A ver, que yo no estoy en el gobierno de España. Yo creo que cuando se presenta esa moción es porque se va a aplicar, y si no se ha aplicado hasta ahora, se aplicará, porque es de obligado cumplimiento cuando te lo exigen un montón de gente, no es de obligado cumplimiento. Pero si eres sensible, tienes. Y luego la ELA es una enfermedad que yo creo que todo el mundo tiene sensibilidad. En cuanto a la condonación de la deuda con Cataluña, bueno, estamos en lo de antes. Voy a repetir el dato. A la comunidad que más se le condona, Andalucía, sí, más de 18.000 millones. Por población per cápita, o sea, por persona, a la que más se le condona es a la Comunidad Valenciana. Y por volumen de deuda, no por volumen de deuda, por tanto por cien de deuda condonada es Canarias. Y esos son datos que tienes en cualquier sitio. Aragón dices, no, es que a mí solo me condonan 2.100, claro, porque tienes menor deuda que otras comunidades. Porque a lo mejor los que estuvieron gestionaron mejor y no se endeudaron tanto. Pero no deja de ser una ahorra importante de 2.120 millones que no tienes que pagar ni la amortización ni los intereses. Esa cuestión no es así, señor alcalde. Claro que es así. Claro que es así. Porque usted, señor Luis, quiere mantener a los catalanes contentos. ¿Ves? Estás potenciando. Dice que les va a quitar un poco a cada uno para que no estamos aquí para debatir. Pero mira, Luis, mira, millones de euros, tú como mucha, pero si tenemos ahora las agencias ahora dicen que tenemos un rating de categoría, lo que no teníamos en 20 años, y que hemos bajado los bonos y la deuda externa. Dopada, señor alcalde, dopada. Bueno, ya se verá. El tema, no atice el enfrentamiento con Cataluña, que son muy dados a buscar siempre el enemigo en Cataluña, pero preocúpense por nosotros aquí, que nosotros podemos hacer muchas cosas y podemos desarrollar el estatuto más, que tenemos muchas competencias por asumir, siempre que vengan con la financiación adecuada. Pero siempre Cataluña, hombre, que usted tiene familia en Cataluña y yo tengo familia en Cataluña, que Cataluña está llena de aragoneses, está llena, que se sienten tan aragoneses como catalanes. Y en cuanto a lo de Israel, pues es una apreciación tuya, también es tu opinión, pues ya está. Me parece una salvajada. Bueno, pues a mí también me parece una salvajada. La enmienda de la Moncloa se ha agarrado a eso, a tapar toda la porquería. Pero eso es una opinión tuya. ¿Demostrar por la prensa? No. ¿La prensa? ¿Qué prensa? ¿Qué prensa? La mujer, el Ávaros, el Cerdán, que ahora la Comisión Europea Luis, papeles aquí. Que eso está todo a ver, ahora si todavía no han empezado los juicios ya se verá. No, si yo no digo si yo confío en la justicia. Hasta aquí. Bueno, pero eso habrá que demostrarlo, ¿no? Habrá que demostrarlo. ¿Qué me dice del señor Montoro? Ahora que me pregunta. Del señor Montoro, ¿qué me dice usted? ¿Que hacía las leyes a la carta? El señor Montoro era un delincuente. Yo no tengo palabras buenas para que pero que no es político. Porque el político lo que se dedica a vivir es exprimir al ciudadano. Y ahora, hombre, no nos trata así, Luis. Que nosotros somos gente normal, joder. Un momentico. Usted todavía no es un político, que tiene intención de serlo, me parece muy bien. Para eso tiene el apoyo de la Pilar Alegría, que vaya apoyo que tiene. De Zaragoza no han echado de 3 centros que ha ido a impartir clases. Porque no la tienen vetada, no le dejan entrar. No le dejan entrar. ¿Qué pieza es? No le dejan entrar. En Ejea de los Caballeros, cuando fueron en Tierra de Gambán, los socialistas en las Cortes de Aragón aplaudieron todo menos ellos. No. Hablamos, si quieres, en la calle, que tú no podemos hablar. Pues eso digo yo. Esa cerrazón de que tenía que convencer a todos que tenían que votar. Que no, que yo respeto lo que vota cada uno, Luis. Por favor. Hasta ahí podemos llegar. No solo respeto, sino que asumo lo que vota la mayoría. Ya está. No, es que hay gente que cuando pierde no asume lo que dice la mayoría. ¿Sabes? Es como un juego, hay que saber ganar. Pues es lo que pasa en este gobierno, que tiene un apoyo mayoritario y por eso está gobernando, porque si no lo tuviera, pues no estaría gobernando. Está gobernando hasta con mis guitarras. Bueno, eso es una apreciación. Bueno, venga pues. Que vaya bien. Vale, gracias.